En este video se explicará cómo será el montaje y configuración de un ambiente de despliegue para una aplicación desarrollada en lenguaje PHP. La infraestructura consta de dos servidores. Tenemos un servidor en donde está alojado el motor de base de datos, que para nuestro caso será el servidor MySQL 5.7, y otro de los servidores tendrá el servidor de aplicaciones, que corresponde a Apache HTTP Server junto con la instalación de PHP. Y por este lado pues tenemos nuestro equipo cliente, que será el que se conecte a través de un navegador a la aplicación que despleguemos dentro del servidor. Para el montaje de esta infraestructura, pues primero tenemos que preparar nuestra máquina virtual. Entonces abrimos VirtualBox y creamos una nueva máquina virtual, la cual llamaremos App Server, y para nuestro caso será una máquina tipo Linux, y en versión escogeremos Red Hat D64, ya que vamos a instalar un servidor CentOS en versión 7. Presionamos clic en el botón siguiente y asignamos la memoria RAM que le vamos a asignar a nuestro servidor. Para nuestro caso le vamos a asignar 4 GB de memoria, entonces corresponde a 4096 megabytes. Le damos clic en siguiente y a continuación nos pide crear el disco duro virtual que se le asignará a la máquina. Le damos clic en crear y escogemos la tercera opción, que corresponde a un disco de máquina virtual. Lo seleccionamos y le damos clic en siguiente. En la siguiente pantalla escogemos la opción reservado dinámicamente y le damos clic en el botón siguiente. El nombre del disco pues le dejamos el mismo nombre del servidor y le asignamos un tamaño de 20 GB. Aunque con 8 sería suficiente, le damos un espacio adicional para no tener problemas de espacio más adelante. Le decimos crear y de esta manera ya la configuración básica de la máquina virtual quedaría listo. Vamos a proceder a realizar algunas configuraciones adicionales que servirán para el funcionamiento de nuestra máquina. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a ir a la opción de sistema y vamos a deshabilitar la opción de disquete. Solamente dejamos activo la unidad óptica y el disco duro. Luego vamos a la opción de almacenamiento y allí escogemos la unidad óptica o la unidad de CD. Entonces para poder realizar la instalación del sistema operativo vamos a mapear en la unidad de CD la imagen o el instalador del sistema operativo. Entonces lo seleccionamos y le damos clic en abrir y luego marcamos el check en donde dice CD o DVD View, esto para que siempre esté activo. A nivel de la configuración de red escogemos adaptador puente para que tome una de las IPs que tenemos en nuestro router. Una vez hecho esto, simplemente le damos clic en OK y ahora sí ya estaríamos listos para montar nuestro sistema operativo. Una vez tenemos configurada nuestra máquina virtual, ya podemos proceder al proceso de instalación. Entonces, para eso seleccionamos la máquina virtual que acabamos de crear y le damos clic en iniciar. Al hacer esto, pues se inicia la ejecución de la máquina virtual y nos detecta el CD de instalación o la imagen que acabamos de montar en la unidad de CD. Entonces le decimos que sí queremos instalar el sistema operativo. Aquí vemos que ya se empiezan a cargar todos los módulos del instalador. Simplemente tenemos que esperar hasta que se cargue todo para dar inicio al proceso de instalación.
Una vez se han terminado de cargar todos los módulos necesarios para el proceso de instalación, ya nos aparece la pantalla de bienvenida a la instalación del sistema operativo. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar el idioma y la configuración regional con la que se va a realizar la instalación. Para nuestro caso vamos a escoger español y español Colombia, que sería nuestra configuración regional. Una vez hacemos esto, le damos clic en continuar. Y nos aparece una nueva pestaña, una nueva pantalla en la cual vamos a seleccionar el origen de instalación, que para nuestro caso será el medio local, o sea, el instalador, o el CD que acabamos de mapear en la unidad de CD virtual. Luego seleccionamos la opción de software y le decimos que vamos a hacer una instalación mínima con algunas herramientas de desarrollo y las herramientas de seguridad. Una vez hacemos esto, entonces le damos clic en listo. Y lo siguiente que vamos a hacer es definir el particionamiento del disco. Seleccionamos el disco que, que hemos asignado a la máquina virtual y le decimos que voy a configurar yo mismo las particiones. Al darle esa opción le damos clic en listo y él nos deja en la pantalla de particionado manual. Aquí simplemente le damos esta opción para crear un esquema de particionado automático y él ya nos crea las particiones mínimas que necesitamos. Aquí podemos alterar algún tamaño de partición si así lo deseamos. Para efectos de este ejercicio lo vamos a dejar tal cual como nos lo recomienda el instalador. Le damos clic en listo y él simplemente nos hace un resumen de lo que vamos a hacer y le decimos que aceptamos los cambios. Adicionalmente, en el proceso de instalación nos permite realizar la configuración de red del equipo y asignarle un nombre de equipo como tal. Entonces aquí en la parte de abajo vamos a asignarle el nombre del equipo. Para nuestro caso le vamos a dar el nombre de servidor 1 underscore y las iniciales de mi nombre. Al colocar el nombre nos hace una advertencia y nos dice que el nombre del sistema no es válido. Los nombres de los equipos solo pueden contener caracteres de la A a la Z en mayúscula, en minúscula, del 0 al 9 y guiones. No acepta el carácter underscore, entonces nos tocaría cambiarlo. Entonces le colocamos servidor 1 guión WCT y le damos OK nuevamente. Una vez hemos hecho esto, ya nos permite continuar con el proceso de instalación y le decimos empezar instalación. Al hacer esto, pues ya se inicia la copia de los archivos desde la unidad de CD al sistema y durante el proceso de instalación nos da la opción de crear asignar la contraseña al usuario root. Entonces vamos a hacer eso mientras el proceso de instalación se ejecuta. La asignación de la contraseña al usuario root. Ya con eso
podríamos ingresar al momento de que termine el proceso de instalación. Una vez se ha terminado de copiar todos los archivos del instalador, pues el proceso de instalación comienza a configurar todo el sistema. Una vez terminado el proceso de instalación, nos pide reiniciar el equipo. Le damos clic en reiniciar y de esta manera terminará como tal el proceso de instalación. Aquí vemos que ya nos da la opción de arranque del sistema operativo y de esta manera ya podemos ingresar a hacer labores de administración. Listo. Ya quedamos en el prompt del sistema operativo. De esta manera ya podemos ingresar, iniciar una sesión y poder realizar las labores de administración que consideremos necesarias para montar nuestro esquema de despliegue de aplicaciones. Lo primero que vamos a hacer una vez se ha hecho el proceso de instalación del sistema operativo es averiguar la dirección IP del servidor para realizar después nuestras labores de configuración. Entonces vamos a ingresar con el usuario root y con la contraseña que suministramos hace un momento cuando estamos instalando el sistema operativo. Entonces le decimos el comando IP address show para ver la dirección IP. Aquí nos dice que la dirección IP es la 192.168.022 y con esta dirección IP ya nos podemos comunicar desde un cliente SSH para realizar las otras labores de administración. Como habíamos mencionado al comienzo de este video, la idea es trabajar con dos máquinas virtuales, una para el servidor de aplicaciones y otra para el servidor de base de datos. Entonces, antes de realizar cualquier labor de configuración, vamos a proceder a clonar nuestra máquina virtual. Para esto tenemos que apagar el servidor y luego si procedemos a clonarla. Para apagar el servidor, entonces ejecutamos el comando shutdown-h now y de esta manera lo apagamos. Y una vez está apagado, simplemente nos ubicamos sobre la máquina virtual y le decimos clonar. Y simplemente le cambiamos de nombre. Entonces le colocamos db0 y le decimos que reinicialice la MAC, es decir, que le coloque otra dirección MAC para que nos tome una IP diferente al momento de iniciar la máquina virtual. Damos clic en siguiente y le decimos que es una clonación completa. Le decimos clonar y de esta manera el VirtualBox comienza a realizar el proceso de clonación. Este proceso tarda aproximadamente 20 minutos. Una vez terminado el proceso de clonación, observamos que ya nuestra máquina virtual aparece en el listado de las máquinas que se han creado. Entonces, ahora procedemos a realizar las primeras labores de instalación y configuración en el servidor de aplicaciones. Para eso vamos a iniciar la máquina virtual. Para este caso le vamos a decir que inicie sin pantalla. Y por otro lado vamos a abrir un cliente SSH para conectarnos al servidor.
Una vez en el cliente SSH, iniciamos una nueva sesión donde le decimos la dirección IP del servidor al que nos vamos a conectar. Pues, como habíamos visto hace un momento, la dirección IP era la 192.168.0.22. El username, el usuario root, damos siguiente y le decimos app server. Damos clic en finalizar y una vez la hayamos creado, iniciamos sesión. Entonces, al iniciar sesión nos pide confirmar los certificados digitales que se van a utilizar para la conexión. Le decimos que aceptar y que los guarde. Y nos pide la contraseña del usuario root que asignamos. Le decimos guardar para no tener que estarla digitando cada vez que nos conectamos. Le damos clic en OK. Y de esta manera ya vemos que estamos conectados al servidor que está corriendo en nuestra máquina virtual. La primera labor de instalación que vamos a realizar es instalar precisamente el servidor de aplicaciones Apache HTTP Server. Para eso vamos a utilizar unos comandos que previamente había preparado. Y los ejecutamos. De esta manera con este comando instalamos el servidor de aplicaciones. Al ejecutar este comando, el sistema operativo se conecta a los repositorios y comienza la descarga del instalador y del programa como tal. De esta manera vemos que ya el servidor de aplicaciones se encuentra instalado. Lo siguiente que tenemos que hacer es habilitar el puerto 80 a nivel del firewall del sistema operativo para que nos permita conectarnos desde afuera, desde otro servidor. Entonces, para eso ejecutamos este comando que también ya tenía previamente preparado. Si queremos utilizar una conexión segura, simplemente habilitamos también el puerto 443. Una vez hayamos hecho eso, nos toca volver a recargar las políticas del firewall y para eso utilizamos el comando firewall cmd reload. De esta manera ya quedó instalado el servidor de aplicaciones Apache HTTP. Una manera de probarlo es iniciando en el navegador y colocando la IP del servidor. De esta manera nos debería responder el Apache. Si no nos responde, porque tenemos algún problema a nivel del servidor de aplicaciones. ¿Qué nos hace falta? Pues simplemente nos hace falta iniciarlo porque él no está iniciado todavía. Entonces, para poderlo iniciar, le decimos service httpd start. Para verificar si subió, le decimos service httpd status. Y aquí ya vemos que nos aparece activo y corriendo. Ahora sí, procedemos a decirle que se conecta al servidor. Entonces ya aquí nos está respondiendo el servidor de aplicaciones. Una vez instalado el servidor de aplicaciones, procedemos a instalar el PHP. El proceso de instalación es muy similar, simplemente utilizamos el comando yum
-y para confirmar cualquier pregunta, install y le decimos php. De esta manera él descarga los paquetes de PHP y los instala a nivel del sistema operativo. Listo. Una vez terminado de instalar el PHP, procedemos a instalar el paquete de PHP para MySQL, teniendo en cuenta que nuestro servidor de base de datos va a ser MySQL. Entonces el proceso de instalación es similar, lo único que hacemos es decirle yum-y install php MySQL. Al hacer esto, básicamente se instalan los paquetes de conexión o de manejo de las conexiones con el servidor MySQL. Nosotros en la aplicación que vamos a instalar utilizamos el PHP Data Object, que es este paquete que estamos viendo acá. De esta manera hemos configurado y dejado listo el PHP, pero todavía quedaría faltando una actividad y es reiniciar el servidor Apache para que se integre con el PHP. Entonces vamos a reiniciarlo, le decimos service http de restart. De esta manera ya el Apache se integra con el PHP y quedaría listo para montar una aplicación. Vemos nuevamente que aquí está corriendo ya el servidor de aplicaciones. La siguiente actividad que vamos a realizar es la instalación del servidor de base de datos. Para eso vamos a arrancar nuestra máquina virtual que creamos para ese propósito. La seleccionamos y le decimos iniciar. Como esta máquina virtual fue producto de una clonación, pues ya tiene todo el sistema operativo instalado. Lo único que vamos a hacer ahora es arrancarla y determinar qué IP tiene asignada. Si nos damos cuenta, va a quedar con el mismo nombre que se le dio al servidor de aplicaciones. Entonces, ahorita en un momento lo vamos a cambiar. Entonces lo primero que vamos a hacer es ingresar con el usuario root y revisar qué IP tiene. Para determinar qué IP tiene, utilizamos el comando IP address show y aquí nos dice que tiene la IP 23. Entonces vamos a tenerla presente porque nuestro servidor de aplicaciones tiene la IP 22 y nuestro servidor de base de datos tiene la IP 23. Entonces lo siguiente que vamos a hacer ya es realizar el proceso de instalación de la base de datos. Ya sabiendo la dirección IP de nuestro servidor de base de datos, vamos a configurar una conexión en nuestro cliente SSH. Entonces vamos a realizar la misma operación que hicimos hace un momento. Hicimos 192.168.0.23. El username será el usuario root y el nombre que le vamos a dar es dbserver. Damos clic en finalizar y procedemos a conectarnos. Aceptamos el certificado y lo guardamos y suministramos la contraseña del usuario root. Le decimos que la almacene y OK. De esta manera ya estamos conectados al servidor de base de datos y también estamos conectados al servidor de aplicaciones. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiarle el nombre al servidor. Entonces, como nuestro servidor de aplicaciones es servidor 1 WCT,
vamos a dejar el servidor de base de datos como w2wct. Para cambiar el nombre de nuestro servidor utilizamos el comando hostname-control acompañado del parámetro set-hostname y le colocamos el nombre que deseamos. Decimos servidor 2-wct y le damos enter. De esta manera, si le damos solamente hostname control, ya nos dice que nuestro servidor se llama servidor 2-wct. Este cambio pues lo vamos a ver reflejado en el prompt una vez reiniciemos o cambiemos de sesión. Después de esto, procedemos a realizar el proceso de instalación del servidor de base de datos MySQL. Entonces lo primero que vamos a hacer es instalar el gestor de paquetes o un programa de descarga de paquetes que se llama wget. Porque lo necesitamos para descargar los paquetes de instalación del MySQL 5.7. Confirmamos, le decimos que sí deseamos instalarlo y que sí aceptamos la llave de seguridad para la descarga. De esta manera se instala el gestor de descarga wget. El siguiente paso es descargar el repositorio de MySQL 5.7. Para eso lo vamos a hacer utilizando el comando wget y la ruta donde podemos encontrar el paquete de instalación del MySQL. Ya hemos descargado el repositorio. Lo siguiente que tenemos que hacer es instalarlo localmente. Decimos que sí. Y lo siguiente que tenemos que hacer es habilitar como tal el repositorio. Entonces lo habilitamos de esta manera. A nivel del sistema operativo quedan habilitados todos estos paquetes que son los del MySQL 5.7. Paso siguiente es realizar la instalación del servidor de base de datos como tal. Entonces para eso simplemente le decimos yum-install MySQL Community Server. De esta manera él instala el servidor y aquellos paquetes adicionales que necesite para poder funcionar. Previamente a la instalación del servidor de base de datos se debe tener un backup del esquema de la aplicación para poder ser importado en este servidor. Entonces ese sería el siguiente paso y eso sería lo que iríamos a hacer a continuación. Aquí le decimos que sí estamos de acuerdo con descargar e instalar el paquete que acabamos de descargar y de esta manera se instalan todos los paquetes correspondientes a MySQL 5.7.
De esta manera hemos terminado de instalar nuestro servidor de base de datos MySQL 5.7. Lo siguiente que debemos hacer es iniciar el servidor de base de datos. Para eso utilizamos el comando service mysqld start. Algo muy importante a tener en cuenta es que durante el primer inicio del servidor, el proceso de instalación asigna una contraseña aleatoria para el usuario root. Esta contraseña la podemos encontrar en el log de MySQL. Un comando fácil para hacerlo es con el comando grep, buscar la frase temporary password dentro de var log mysqld.log. Entonces, al correr este comando, él nos encuentra que la contraseña asignada es esta. Como se pueden dar cuenta, es una contraseña bien complicada, por lo cual vamos a proceder a cambiarla. Entonces, para poder cambiar la contraseña vamos a utilizar el comando MySQL Secure Installation. Y es lo primero que nos pide la contraseña del usuario root. Vamos a... Y aquí nos pide la nueva contraseña que vamos a utilizar. Él nos pide una contraseña compleja, no nos acepta una contraseña fácil y sencilla. Entonces, tiene que tener una letra mayúscula, una letra minúscula, números y caracteres especiales. Entonces vamos a utilizar esta contraseña para asignarla. Lo siguiente que él nos pregunta es si deseo cambiar la contraseña del usuario root. Como ya lo estoy haciendo, simplemente presiono una tecla. Nos pregunta ahora que si desea remover el usuario anónimo. Le digo yo que sí. Ahora nos pregunta que si desea deshabilitar el acceso remoto con el usuario root. Le digo que no. Y nos dice ahora, nos pregunta que si desea remover la base de datos de pruebas. Le decimos que no. Por último nos pregunta que si deseamos recargar los privilegios de los usuarios sobre las tablas. Le decimos que sí. Y de esta manera hemos cambiado la contraseña del usuario root y estamos listos para iniciar a trabajar con él a nivel local. Otra actividad que nos hace falta es habilitar en el firewall del sistema operativo el puerto 3306 que corresponde a MySQL. Entonces le decimos firewall command permanent add port, le decimos que el 3306/tcp. Nos confirma que ya lo realizó correctamente y ahora vamos a recargar las políticas del firewall para que permita como tal la conexión desde un servidor externo. De esta manera ya estaríamos listos para importar nuestro esquema de base de datos. Entonces, para eso vamos a utilizar un cliente FTP. Vamos a configurar un nuevo sitio. Damos la IP del servidor de base de datos. Le decimos que vamos a utilizar una conexión segura para el FTP con un usuario normal. Le decimos que vamos a conectarnos con el usuario root y la contraseña que le habíamos colocado en el proceso de instalación, que nos pide aceptar el certificado, y de esta manera ya se ha conectado al servidor de base de datos. Entonces voy a buscar a nivel de mi equipo el lugar donde tengo ubicado el
el export o el backup de mi esquema de base de datos. Entonces mi esquema de base de datos es este, simplemente lo muevo al servidor y nos confirma que ya fue movido satisfactoriamente. Y ahora revisamos en el servidor que efectivamente así sea. Ya vemos que aquí estaría nuestro backup. Listo. La manera de importar el backup es utilizando el comando MySQL -u con el usuario que lo vamos a importar, -p para que nos solicite el password y le decimos menor que el nombre del archivo del backup y le damos enter. Aquí nos pide la contraseña del usuario root, simplemente buscamos la contraseña que le hemos asignado hace un momento y la seteamos ahí. De esta manera ya se realizó la importación de la base de datos o del esquema. Entonces una manera de probarlo es conectándonos al motor. Le decimos use my card post, que así se llama nuestro esquema, y le hacemos una consulta a alguna de las tablas que sepamos que tiene ese esquema. Entonces le decimos select asterisco from AST grupo, y de esta manera vemos que ya estamos accediendo a las tablas de nuestro esquema de aplicación y ya podemos examinar algunos registros. De esta manera nuestro servidor de base de datos ya tiene el esquema, ya tiene el acceso externo. Lo único que nos faltaría es asignarle permisos de acceso remoto al usuario myCardAdmin, que es el dueño del esquema de nuestra aplicación. Entonces para eso simplemente le ejecutamos este comando grant all on a todos los esquemas, todos los objetos. Si quisiéramos lo podemos hacer solamente al esquema myCarpus, pero aquí por facilidad le vamos a dar acceso a todos. ¿Para quién? Pues para el usuario myCardAdmin, que es el dueño del esquema myCarpus. Luego le damos permiso de uso sobre esos mismos objetos y luego le decimos que va a tener todos los privilegios sobre todos los esquemas que tengamos en este momento. Y por último, pues le hacemos un flux privilege para que nos tome los cambios y nos permita ya como tal conectarnos desde un servidor externo. De esta manera, ahora sí hemos terminado de instalar el servidor de base de datos, de configurar nuestro MySQL, de importar el esquema de nuestra aplicación y de asignarle los permisos de acceso o de conexión al servidor para el usuario dueño del esquema. Una vez hemos terminado de instalar y configurar nuestro servidor de base de datos, nos pasamos nuevamente a nuestro servidor de aplicaciones. El objetivo ahora es llevar nuestra aplicación desde el sitio en el que la tenemos al directorio de despliegue del servidor de aplicaciones. Entonces para eso vamos a utilizar nuevamente nuestro cliente FTP. Le damos la dirección IP de nuestro servidor de aplicaciones, que es la IP22. Decimos que vamos a utilizar un protocolo de FTP seguro
un usuario normal que va a ser nuestro usuario root con su respectiva contraseña y le decimos conectar. Aquí nos dice que si deseamos abortar la conexión anterior o que si deseamos habilitar una pestaña nueva, una conexión nueva. Entonces, como ya no vamos a necesitar la conexión anterior, le damos clic en aceptar. Aquí nos pide aceptar el certificado digital y de esta manera ya nos conectamos al servidor. El directorio de despliegue de aplicaciones está ubicado sobre var www.html. Entonces vamos a buscar en nuestro equipo el lugar donde tenemos el directorio de la aplicación. El directorio de nuestra aplicación pues tiene todos los recursos de aplicación, tanto archivos HTML como PHP, como los mismos JavaScript que necesitamos para el respectivo funcionamiento de nuestra aplicación. Entonces, una vez hayamos hecho esto, simplemente lo movemos al directorio HTML, que es el directorio de despliegue del servidor de aplicaciones. Esperamos que se muevan todos los archivos y después procedemos como tal a realizar la prueba de acceso. Para hacer la prueba de acceso simplemente volvemos a nuestra ventana del navegador que habíamos abierto hace un momento y ahora simplemente le agregamos el nombre de la aplicación, el MyCarPost, y le damos el nombre del recurso al que queremos acceder. En este caso vamos a iniciar por la página de login. Entonces simplemente le damos enter y ya aquí vemos que el servidor de aplicaciones nos está respondiendo y que nos carga la página de autenticación de nuestra aplicación. Como la idea es ingresar con el nombre que se le dio al servidor, entonces vamos a proceder a cambiar la dirección IP por el nombre que se le dio. Entonces el nombre que le dimos fue servidor 1-WZ. Le damos enter y de esta manera ya nos responde a través del nombre del equipo. Suministramos un usuario y contraseña. Y de esta manera ya logramos ingresar a la aplicación. Entonces vamos a iniciar una pantalla o una forma de las que ya tengamos desarrolladas. En este caso entramos al módulo de personas, tipos de identificación y vamos a ejecutar una consulta. Entonces vamos a buscar todos los tipos de identificación que hayan actualmente registrados. Entonces vemos que aquí ya nos muestra el listado de los registros. Asimismo podemos editar algún registro, vamos a almacenar. Aquí nos aparece ya el registro con el estado inactivado, lo podemos volver a activar, decimos guardar. Otra manera de ir probando es conectarnos directamente a la base de datos. Lo podemos hacer por algún cliente o simplemente desde la misma consola de MySQL. Hagámoslo a través de la consola de MySQL que ya tenemos abierta desde hace un rato. Entonces vamos a cambiar el nombre de este grupo que habíamos visto. Entonces teníamos la consulta sobre AST grupo. Cerremos esto que ya no lo vamos a utilizar. Sobre AST grupo y vamos a entrar a la aplicación a cambiar
eh, el registro de grupo. Grupo está en la opción de administración, grupos de usuarios. Entonces, si vamos a consultar, aquí me aparece el grupo de administradores. Entonces, vamos a editar y le vamos a decir administradores XYZ. Le decimos guardar. Ya nos dice que está almacenado correctamente. Entonces ahora vamos a realizar nuestra consulta nuevamente sobre la tabla y vemos que aquí ya se ve el cambio que efectuamos a través de la interfaz. De esta manera, pues hemos realizado todo el proceso de montaje, de instalación, de configuración de todos los elementos necesarios para realizar un despliegue de una aplicación desarrollada con PHP, con HTML y con JavaScript. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo podemos acceder y cómo podemos modificar datos. Hasta aquí vemos que ya el registro ha sido modificado.